Antes de eso yo ya no era yo. Antes de esa situación traumática yo no era yo porque era el niño bueno, bien portado, buen estudiante, todo lo que estaba programado para mí. Tuve esta situación traumática en mi vida que me hizo un caos interno, me generó todas estas enfermedades, me generó estos trastornos psicológicos emocionales. Me fui al otro lado, o sea, me volví un mega rebelde, muy autodestructivo, etcétera, etcétera. Pero esto era simplemente una reacción, una rebeldía a todo eso. Pero ahí tampoco estaba siendo yo mismo. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger. Aquí está con nosotros mi socia dorada, Brana Weinstock. Y Let's Surrender es una plataforma de salud mental, física y emocional y bienestar, en la que hablamos de estos temas a través de testimonios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos extremadamente emocionados, Nirdos, de tenerte aquí con nosotras el día de hoy. Así que sin más, te cedemos el piso para que te presentes, nos platiques un poquito de quién eres y pues venga. Ok, gracias. Gracias Natalia, gracias Brana por la invitación. Se me hace hermoso lo que están haciendo en su plataforma. Y bueno, gracias por el espacio. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. No sé exactamente qué quieran que diga de mí. Eh, la verdad, siempre que me dicen, preséntate tú, soy yo, hola. Ok, hoy me tengo que presentar como un ser humano en un viaje de vida muy misterioso, muy aventurero, muy divertido. Hoy me siento con una gratitud muy profunda. El día de hoy me desperté así, con una gratitud muy profunda de todo lo que ha sucedido en mi vida. Estoy en este momento escribiendo mi libro. Es la primera vez que Wow. lo digo en público, nadie lo sabe. Entonces estoy escribiendo mi libro y escribí un capítulo ayer que toqué uno de los temas más profundos y más dolorosos de mi vida y simplemente escribirlo me dejó otra vez en lágrimas y estuve así procesando mucho ayer, entonces fue un día fuerte y al mismo tiempo al reconocer estos eventos en mi vida y al aceptarlos y al ver lo duro que fue en esos momentos lo que yo pasé, eh, desde este momento de donde estoy parado en mi vida lo veo con una gratitud y con un amor y compasión al yo adolescente que lo vivió, ¿no? Entonces, sí, estoy en un proceso muy bonito. Han habido muchísimos cambios en mi vida últimamente. Estaba viviendo entre México y Grecia. Ahorita ya no sé dónde me voy a establecer. Esto me está llevando mucho México, pero Grecia también vive en una comunidad consciente en la naturaleza hermosa. Entonces, en esas ando. Soy médico, doy cursos de medicina integral, consulta de muchos y talleres de meditación y muchas otras cosas, pero Buenísimo, doctor. sí, todo lo demás, pues es un poquito lo que hago, ¿no? Una cosa es lo Ujú. que hago y una cosa es lo que soy. Correcto. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos No, gustaría gracias, un gracias. poquito, es una persona sumamente interesante y habría pues que entrevistarte como 10 o 15 horas para tocar absolutamente como todos o ni siquiera todos algunos de los temas que nos gustaría tocar contigo, pero queremos ser respetuosas de tu tiempo, nadie tiene 15 horas para que lo entrevistemos. Queremos aprovechar esta hora para que nos platiques un poquito, este, ¿qué fue lo que despertó en ti esta curiosidad como por empezar a conocerte a ti como persona, ¿no? Como a cuestionarte, a conocerte, a descubrirte.
Ok, yo creo que lo que inició lo que despertó esta necesidad de conocerme, de saber más de lo que me habían dicho de mí o lo que aprendí en la escuela, en la religión, en mi casa y todo eso, Ujú, fueron diferentes cosas y fueron diferentes momentos en mi vida. Pero uno de ellos que lo tengo así bien, bien grabado es en mi adolescencia, cuando yo tenía, entre la infancia y la adolescencia, tenía yo como 12, 13 años. Y me acuerdo que en ese entonces íbamos los fines de semana a Valle de Bravo y estábamos en la naturaleza. Y empecé a tener unas experiencias en las cuales todo se expandía mi conciencia, por decirlo así. Y Ujú. había un estado de presencia muy misterioso y muy mágico que yo no tenía idea qué era. Y ok. era como que de repente pues, todo desaparecía y nada más sentía cómo estaba yo corriendo y cómo pasaba el aire y sentía Mm, todos los colores más brillantes y duraba unos momentos y yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y Ujú, me pasaba mucho cuando estaba en la naturaleza con mucho movimiento. Y me di cuenta que poco a poco podía como conscientemente elegir entrar en este estado. Y ya, entonces lo hacía de vez en cuando y tengo mucho esa memoria, que eran como mis primeras experiencias de meditación, estando yo consciente de ella. mm, guau, Que hoy en día es muy diferente, ¿no? Mi experiencia y cómo el espacio que toma la meditación y los estados de presencia en mi vida. Pero eso me acuerdo que eran esos primeros momentos así de curiosidad, que hay algo más, ¿no? ujú, De todo lo que me condicionaron, todo lo que me educaron a que así es la sociedad y así, esto es lo que es la espiritualidad, la religión, y esto es lo que va a ser en la vida y estudiar y trabajar y en la familia, todo el condicionamiento, ¿no? Entonces mm. eso fue como unos primeros vislumbres que tuve más o menos a esa edad. Y poco tiempo después, un año, 2 años después, tuve yo una situación en mi vida que pudiera decir yo muy traumática, que es lo que le estaba platicando, que escribí el día de ayer, que fue uno de esos parteaguas en mi vida donde fue tan fuerte lo que yo viví que realmente cambió completamente mi vida desde ese momento. Me originó esa situación que viví, apendicitis, una hernia inguinal, un acné severo por 4 años, y ciertos desequilibrios psicológicos emocionales por los siguientes 10 Ujú. años de mi vida. Entonces, y nadie, en todo ese tiempo, nadie me podía responder, ayudar, apoyar en lo que yo estaba viviendo. Obviamente pasé por 2 cirugías, por muchos medicamentos y todo tipo de procesos que pues solucionaron, digamos, lo más superficial, ¿no? Los síntomas. Y me salvó Ujú. la vida la medicina, obviamente. Entonces, obviamente estoy agradecido a la medicina. Pero eso iba como despertando más y más esa necesidad de encontrar otras respuestas, otro Claro. camino, otros abordajes al ser humano que me pudieran dar calma y que le hagan Ujú. sentido a todo lo que estaba sucediendo en mi sistema, en mi cuerpo, en mis emociones, en Claro. mi mente. Y entonces eso tardó mucho tiempo, pero es donde empecé ya luego a explorar así de lleno procesos terapéuticos de meditación, viajes y otro tipo de cosas. Entonces, hubieron diferentes momentos, pero esos son, digamos, dos momentos claves en edad más temprana. Muchísimas gracias por compartir. Creo Ujú, que nos compartes este pequeñito pedazo de ti, ¿no? Este pequeñito inicio de a lo mejor este camino de conciencia o de autoconocimiento. Y para poder disecar un poco como lo que nos acabas de platicar y poder entrar un poquito más en lo que había debajo, detrás de esta necesidad de, por favor, alguien explíqueme qué me está pasando, alguien deme alguna respuesta. No, me gustaría que a lo mejor si quizás pudieras platicarnos un poco cómo se sentía para ti en ese momento que estaban sucediendo como consecuencia de una situación traumática, todos estos síntomas estaban surgiendo en tu vida de forma fisiológica, de forma emocional, de forma psicológica, y no saber exactamente qué estaba pasando. mm. En realidad, lo que sentía era confusión, era una sensación de estar perdido y estar solo. Estar solo porque, pues sí, me decían, pues es genético, ¿no? Como tu papá tuvo apendicitis, pues tú también tienes apendicitis, sí, pero y pregúntale a un médico, ¿la apendicitis es hereditaria? Pues, no, ¿no? Este,
Y nada, pues es así, es un accidente y todos tienen estos problemas y pues nada más hay que quitarlo, ¿no? Con la medicina. Ujú. Pero yo creo que la sensación predominante era la sensación de soledad. Y ya hoy en día, después de muchos años y que me dedico literalmente a trabajar con gente para ayudarlos en este tipo de procesos y también a enseñar, porque doy muchas formaciones y cursos basadas en las 5 leyes biológicas, sé que el elemento más importante que detona desequilibrios físicos, mentales y emocionales que se manifiestan con las llamadas enfermedades es el elemento de soledad. Ese es el elemento más importante que desequilibra a nuestro cerebro, nuestras emociones y a nuestro cuerpo. Y eso Wow. fue justo lo que yo estaba viviendo en ese tiempo, después de una situación traumática. Entonces, como los seres humanos somos seres sociales, hemos vivido en tribus desde que existimos en este planeta, todo tipo de adversidad, dificultad, peligro, lo enfrentamos en grupo. Siempre hemos sido Mm. así, excepto en los últimos 100, 200 años, que ha cambiado completamente el formato social, que se volvió, bueno, más tiempo, comenzó el formato familiar, hoy en día ha cambiado más todavía el formato y vivimos más aislados todavía, ya son padres solteros, madres solteras, individuos solos, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso tenemos muchísima más enfermedad el día de hoy. Sí. Entonces, o sea, estoy así resumiéndolo todo, pero esa era la sensación que yo tenía durante esos 10 años y me generó todos estos desequilibrios físicos que acabé en el hospital y también psicológicos que distorsionaron muchísimo mi estilo de vida, mis relaciones, mi conexión con los hombres, con las mujeres, pero al mismo tiempo me pusieron esa sensación de desesperación y soledad, me orientaron hacia buscar y buscar y buscar hasta encontrar algo que realmente haga un cambio, que realmente me toque profundamente y sienta que aquí hay algo que realmente se va a la raíz, a la esencia de lo que ha sucedido en mi vida y que me puede ayudar a sanar, a sentirme mejor, más relajado, no solo, etcétera. Y entonces vino ya todo, otros eventos y otros encuentros que tuve, en viajes que tuve a la India, a Tibet, a Nepal, y encontrando otros maestros y ya, fue todo otra parte del camino. Me encanta lo que dices, se me hace interesantísimo lo que acabas de decir, de la soledad, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa soledad profunda, ¿no? O la vamos a sentir. Ujú. Y es algo importante de saber. Creo que cuando estamos acostumbrados a ir al doctor y que cure el síntoma, pero no vea de dónde viene ese síntoma, y a lo mejor te genere otros y cositas así, y se me hace muy interesante el ver la razón emocional de las cosas, ¿no? Yo siempre he tratado de curarme de esa manera, pero se me hace súper interesante esta búsqueda como incansable tuya de ese momento, de estar buscando y como con prueba y error, Mm. quitándote esa, soledad. ¿Cómo lo lograste? Em, bueno, ahorita voy a tratar de ahorita responder tu pregunta, pero algo o sea, me llegó un insight ahorita cuando te escuché hablar y después de mencionar todo esto de la soledad. Y cuando dijiste del ir al doctor, ¿no? Ujú. Que la mayoría de las veces, y yo lo atestiguo todos los días porque vienen pacientes conmigo que han pasado por todo, la gente va al médico buscando una solución, buscando ayuda, Sí. necesita sentirse mejor. Y muchísima gente al estar en esta interacción con el médico se sienten más solas aún Ujú. Ujú. de acuerdo a lo que reciben de esta persona, los diagnósticos, el tratamiento, la comunicación y todo lo que sucede en esa dinámica, mucha gente se siente más solo aún. Y Ujú. eso le empeora su situación. Lo que sea que traiga de síntomas le empeora su situación. Esto es a lo que conocemos como el efecto nocebo. Y las personas que les sucede lo contrario, que van al médico y se sienten acompañadas, se sienten comprendidas, se sienten con esperanza y que el médico tiene una conexión muy empática, amorosa y les da confianza, ahí sucede el efecto placebo y a esas personas les va mucho mejor. Ujú. Solamente cuando si se siguen sintiendo solas o si se sienten acompañadas. Así esa es la esencia del efecto placebo y nocebo. Entonces quería mencionar esto solamente porque, digo, ahorita lo Es un buen mencionaste. insight. Sí, sí.
Em, ok, la compañía yo creo que se fue dando... eh, o sea, una parte era mi búsqueda, ¿no? O sea, salirme de los círculos en los que yo estaba viviendo en ese momento, buscar en lugares, en situaciones, con personas, en entornos diferentes, ¿sí? Porque el entorno en el que crecí, en la comunidad en la que crecí, en la escuela en la que crecí, con el grupo de amigos con el que crecí, no me ofrecían nada diferente, porque todo ese entorno estaba condicionado de exactamente la misma manera. Ujú. Todos fuimos educados de una forma similar, con los mismos ideales, con los mismos objetivos en la vida, etcétera, etcétera. Pero yo ya me había dado cuenta que por ahí no va la cosa. Entonces me volví un súper rebelde, o sea, en la adolescencia, después, justamente después de este evento que viví, me volví súper rebelde y en toda la preparatoria y en la universidad era yo el más rebelde de todos Ujú. los grupitos con los que estaba. Desde la escuela yo ya me pintaba el pelo de todos los colores, nunca usaba el uniforme, hacía todo tipo de rebeldías, era el raro. Este, hice muchas cosas que ahorita no voy a hablar de ellas, pero, pero saliendo de Cuéntanos. estos círculos y buscando, bueno, en un punto tenía yo 7 piercings en mi cuerpo, por ejemplo. Ya no voy a decir más, pero bueno, era una persona un poquito diferente como soy ahorita. Este, pero justamente me acuerdo como a los 18, 19 años tuve un viaje, estaba de mochilero y vine a Tailandia. Justamente estoy ahorita en Tailandia, por eso es de día aquí y es de noche allá. Eh, entonces vine aquí hace 23 años. Algo me llamaba, sentía que yo tenía que ir a Oriente por alguna razón. Yo quería ir a la India, pero no pude ir a la India, entonces vine a Tailandia. Y fue mi primer encuentro con el budismo, Ok. donde mi mente no entendía qué era, pero sentía algo que decía, wow, aquí hay algo muy especial. Mm. Aquí hay algo que mi mente no logra entender, pero que me da una sensación interna muy diferente a todo lo que yo fui condicionado, lo que me enseñaron en la escuela, en la religión, en la familia, en la sociedad. Entonces me puse a leer, empecé a investigar, empecé a hacer yoga, me volví vegetariano, etcétera, etcétera, desde ese momento, ¿sí? Y regresé y empecé la escuela de medicina inmediatamente. Y yo era el único estudiante vegetariano y obviamente estuvieron luchando todos mis maestros conmigo como locos. Y era el único que hacía yoga y era el único que estaba ya metido en todo esto alternativo, ¿no? Esto fue en 1999, creo. Eh, Empecé a dar clases de yoga en ese entonces y todo esto, a pesar, irónicamente, de que yo era el único y que mi sentimiento de soledad es lo que me llevó a esto, ya no me Mm. sentía tan solo. O sea, Ujú. suena irónico. O sea, me sentí solo por años al vivir todas esas situaciones y al ser parte de esta sociedad que todos buscan lo mismo y se comportan igual y siguen los mismos conceptos morales, religiosos, etcétera. Y yo me sentía solo en eso y entré y empecé a tener prácticas y hábitos de vida completamente diferentes y me veían como el raro y el extraño y el loco, pero ya no me sentía solo. Y obviamente empecé a hacer conexiones con otras personas que estaban como abriéndose a todo esto, Mm. pero la conexión era diferente, era una conexión más profunda. Ujú. No era una conexión automatizada, condicionada por todo ese bagaje, sino era una conexión en la que las personas con las que conectaban tenían un interés auténtico de conocerse más a sí mismos, de sanar, de crecer internamente, etcétera. Entonces, desde ahí empecé poquito a poquito a dejarme de sentir solo. Y fue algo como muy gradual en lo que estuve en la yoga por un tiempo y cambié mi dieta y empecé a meditar y al año y medio es cuando hice otro viaje a la India, que ahí sí, tuve muchísimas experiencias radicales ahí, que realmente, wow, fue una apertura increíble. Mm. Y de ahí fue potencializando todo, todo, todo. Y yo mientras en la escuela de medicina. Entonces, que obviamente la escuela de medicina era como otra parte que me jalaba a otra vez encajonarme Sí. en un formato súper rígido, Ujú. este, manipulado también por todo este sistema, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos pasos en todo mi proceso que, que me fueron liberando de esta sensación de soledad
y que, hacían sentir mucho más tranquilo, mucho más feliz, mucho más pleno, mucho más acompañado y que estoy en el camino adecuado. Ujú. Y sigue sucediendo eso. A Me, mí me suena un poco como a que en este camino que, de soledad, tú te sentías un poco como encasillado, como en el sentido de que no te dejabas tú ser tú. Y conforme fuiste liberándote, fuiste un poco llenándote por dentro de ti mismo, ¿no? De esa versión libre de ti. Sí, de alguna forma sí. De alguna forma sí, porque en ese tiempo que yo me sentía solo, me transformé muchísimo. O sea, bueno, es que son diferentes etapas. Antes de eso yo ya no era yo. Antes de esa situación traumática yo no era yo porque era el niño bueno, bien portado, buen estudiante, todo lo que estaba programado para mí. Tuve esta situación traumática en mi vida que me hizo un caos interno, me generó todas estas enfermedades, me generó estos trastornos psicológicos emocionales. Me fui al otro lado, o sea, me volví un mega rebelde, muy autodestructivo, etcétera, etcétera. Pero esto era simplemente una reacción, una rebeldía a todo eso. Pero ahí tampoco estaba siendo yo mismo. Entonces, hasta después de todos estos años y empezar este camino y empezar a encontrar estas prácticas, estos lugares, estas meditaciones, estos maestros, etcétera, etcétera, es donde empecé a dejar de reaccionar tanto, ser reactivo, rebelde, etcétera, que es algo automático también, y empezar a sintonizarme más con mi esencia, con quien realmente soy. Más allá de esa parte que yo fui condicionado automáticamente y más allá de la rebeldía. Entonces empecé poco a poco a ujú. regresar a quien realmente soy yo, así como lo El dices. balance, ¿no? Y Sí. creo que tocaste un tema extremadamente importante que tiene que ver con la soledad acompañado y la soledad solo, ¿no? O sea, que es un tema, para mí lo llamo solitud y soledad, que creo que son conceptos un poco distintos, ¿no? O sea, Ujú. este sentimiento de soledad es puedo estar absolutamente rodeado de muchísimas personas y sentirme completamente aislada, completamente sola, completamente desentendida. Y luego entra este concepto de solitud donde es estoy yo, pero estoy conmigo. Y entonces ya no está como esta sensación de soledad tan grande porque estoy llenándome de otras cosas, ¿no? O sea, pueden ser Ujú. conceptos, puede ser la yoga, puede ser la meditación o puede ser lo que sea que nos llame a nosotros, ¿no? Pero es el aprender a estar conmigo. Si estoy conmigo, no estoy sola, ¿no? Y Sí, creo que es extremadamente importante nada más platicar un poco sobre eso. estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta que lo pusiste tal cual así. Eh, es, en mi experiencia es así, la soledad, no importa si estoy solo en un cuarto o estoy con un grupo de amigos o estoy en la calle. La soledad es esa sensación de desesperación, de que algo no, que algo me hace falta, que tiene una sensación como de angustia interna, ¿no? Y estoy como constantemente buscando en el exterior algo que lo compense y algo que me llene, ¿sí? Entonces, no importa si estoy solo o acompañado, pero esa soledad es una Ujú, realidad interna. Y la solitud, no importa tampoco si estoy con gente o si estoy a solas, no tengo esa necesidad de llenar ese espacio de afuera con la aprobación de los demás, con comportarme de cierta forma que es aceptable, con hacer cualquier actividad, sino yo estoy a gusto y tranquilo conmigo mismo, con lo que sea que esté haciendo. Puedo ujú, descansar en mí mismo, en mi ser, sea que esté simplemente sentado, haciendo nada, o esté haciendo yoga, o esté haciendo trabajo en la computadora, o esté en una fiesta. ¿Sí? Pero, y es increíble, y de hecho estos son los lugares donde más se puede ver cuando alguien puede disfrutar de su solitud, especialmente cuando está en una situación muy social, porque cuando estamos en una situación muy social se detonan muy fácil todas estas patrones automáticos de cómo tenemos que ser. Entonces la gente finge mucho cómo es y ser muy cool o se pone a fumar todo el tiempo para no sentirse incómodo o tomar o cualquier cosa, ¿no? Para llenar esa soledad, aunque esté en este ámbito. Pero es increíble ver y se puede sentir cuando estás con una persona que está tranquila y no tiene que hacer nada en un ámbito social para estar a gusto consigo mismo. Y esa es la solitud y encontrar eso en la vida es
uno de los regalos más valiosos que hay. Y justamente ayer lo estaba pensando porque estaba aquí en una playa, bellísimo. Y es increíble porque este lugar donde estoy, esta isla, se ha vuelto uno de los lugares más aquí, no New Age ya pasó, sino los más nuevos, así de toda la onda espiritual, yogi, natural, bla, 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 meditación, tantra, lo que tú quieras, yoga, de todo. Pero es un lugar de tanto pose, de tanto aparentar Sí, que, o sea, no lo puedo creer, es impresionante. Es, digamos, la escena de Tulum también, ¿no? Los Ujú. Tuluminates. justo. Totalmente. Entonces, es increíble, veo y vi gente con todo tipo de atuendos muy aquí espirituales y muy acá, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo aparentar eh, una nueva imagen espiritual y yogi natural, bla, bla, bla. Pero se puede notar y se puede sentir cuando una persona está tranquila consigo mismo y no tiene que aparentar nada más. Y esa es la solitud y es... uf. Y ahora, creo que le acabas de dar al clavo a una situación muy interesante que nunca, creo que por lo menos desde mi perspectiva había yo como hecho esa conexión, que tiene que ver con el costo de ponerse máscaras, ¿no? Y la Mm. ironía de andar poniéndonos máscaras, ¿no? Porque yo me pongo máscaras, para pertenecer, me pongo máscaras para no sentirme sola, me pongo máscaras para sentir esa conexión humano-humano. Y parece ser que quizás el costo de esas máscaras es mi soledad. Acabo estando más sola cuando estoy usando esas máscaras a cuando me puedo presentar realmente como yo soy. Sí, porque eso viene desde estar parado en la creencia de que necesito esta aprobación del exterior para no estar solo. Ujú. ¿Sí? O sea, que necesito literalmente a los otros para no estar solo. O sea, que literalmente necesito la compañía y la conexión con los demás. Pero no es así. O sea, puedo estar yo solo y no sentirme solo. Entonces, es nada más ese chip, cambiar ese chip de que, porque es nada más retroalimentarlo, tal como lo dijiste, es retroalimentar. Mientras más actúo, mientras más pretendo, mientras más intento encajar, no importa cuál sea el ámbito, sea el ámbito de yoga y de meditación o lo que sea, estoy constantemente buscando esa aprobación y esa conexión del exterior, pero no va por ahí. La solitud es encontrarla dentro de nosotros y descansar ahí en ella. Mm. Me encanta. Es que creo Mm. que sí suena muy cliché eso como de todo lo que necesitas está dentro de ti, Sí, pero es de verdad, totalmente. es algo real, Sí, sí, ¿no? es totalmente un cliché y lo hemos escuchado 10.000 veces, Sí, pero, pero es algo que pues, hasta que no lo vives y hasta que no lo sientes y no lo no lo reconoces, pues entiendes. sí, no ya deja de ser un cliché, ¿no? Y es tan simple. Y también Ujú. esto es un cliché, ¿no? Decir, es tan simple, todo lo que quieres está dentro de ti, no todo lo que estás buscando. Otro cliché. Pero sí, una vez que lo descubres y lo vives, es muy simple. Ahora, Sí, no quiere decir, tampoco yo quiero poner aquí una imagen de que yo ya soy un no realizado, necesito nada iluminado, de nadie. o lo que quieras. No, yo sigo cayendo también en mis patrones antiguos de a veces sentir mi soledad también. A veces sentir que necesito encajar en este círculo o que necesito eh, la aprobación de alguien. O sea, sí, sigue sucediendo esto, yo Claro. creo, por el resto de la vida, ¿no? Pero otro elemento aquí es darme cuenta que sí, también tengo esto y lo sigo necesitando en este lugar, en esta situación, con esta persona o con este entorno y dejar de juzgarme. Es, ok, sí, esto es una realidad mía. Y vivirlo y vivirlo conscientemente. En vez de luchar, tratar de desaparecerlo, de solucionarlo, erradicarlo y llegar a un ideal perfecto como debo de ser yo espiritualmente. Es ok, sí, tengo todas estas partes de mi proceso que todavía están en proceso y pues bueno, vamos, poquito a poquito. Entonces los observo, a veces los puedo empezar a disfrutar. O sea, yo Sí. me cacho a veces y me río de mí mismo. Digo, wow, o sea, aquí ando haciéndole el yo que sé, ¿no? En este entorno y sigo con esto, está bien. Pero eso también Ujú. ayuda a tomarlo menos en serio. 100%. Sí, Ahora, me surge una duda porque hace unos minutos nos hablaste un poco sobre los cambios que empiezan a haber en tu vida cuando empiezas como este proceso más como de autoconocimiento o de balance, ¿no?
de reconocerme o de regresar un poco a mi centro, quién es Nirdosh, etcétera. Y ya nos platicaste un poco como, bueno, pues me hice vegetariano, empecé a practicar yoga, empecé a meditar, etcétera. Y me da un poco de curiosidad escuchar un poco de ti. ¿Qué partes o cómo es que empieza, o sea, qué otros elementos de ti, de tu persona, empiezas como a purgar, digamos, de estas creencias o este condicionamiento con el que venías, que es del que venimos también muchísimo todos los demás, y qué empiezas a purgar y qué empieza a salir de ahí, ¿no? Mm. Mira, ya que empezamos, y esto lo he visto en mucha gente, porque sigo trabajando con mucha gente y pasan por los mismos procesos. eh, una de las principales cosas que suceden es empiezan a cambiar nuestras relaciones. O sea, es inevitable que si yo me quiero dar la oportunidad de realmente crecer, por ponerle un término, ¿no? Crecer internamente, sanar, expandirme, encontrar mi camino, encontrar realmente quién soy y vivir la vida que realmente quiero vivir, tenemos que cambiar nuestras relaciones, nuestras amistades, los entornos donde nos movemos, las actividades que hacemos, porque todo eso, hasta ese punto, está condicionado por esa programación que yo debería de ser. Entonces, cuando ya quiero yo literalmente vivir diferente y realmente en esa verdad mía, pues voy a tener que hacer muchos cambios y sucede eso. Y a mí me pasó eso a los veintitantos años que tenía mi grupo de amigos de toda la vida, de la preparatoria, que los amo, Mm. pero ya no podía estar ahí. Era imposible, porque era así un entorno que me absorbía, me drenaba de energía y me obligaba a estar en ese mismo patrón y cajoncito de cómo debo de comportarme, cómo debo de ser como hombre, como lo que sea, ¿no? Entonces tuve que dejarlo y fue un proceso fuerte y todos los que me lo comparten en su vida son procesos muy fuertes. ¿Por qué? Porque ese paso de cambiar, de dejar ciertos entornos, ciertas relaciones, a veces ciertos trabajos o lo que sea, eh, también es doloroso y también nos sentimos solos ahí. Ujú. Sí. Entonces, implica mucha valentía y confianza decir, wow, o sea, sí, pues ok, ahí voy, otro clavado a la soledad, ¿sí? Pero es confiar en mí mismo, confiar en mi camino, que esto es para mi más alto bien y que por alguna razón que yo todavía no entiendo, no sé dónde voy a acabar, pero este es mi camino y confío en mí. Y eso nos hace crecer de una forma increíble, por más de que recibamos críticas y bullying y todo lo que sea. Pero esa fue mi experiencia y lo viví varias veces, con Mm. amistades, con trabajos, con lugares donde vivir, con muchas cosas. Sí. Totalmente, totalmente. Y creo, antes de decidir invitarte a platicar con nosotros, Natalia y yo, en corto y no en tan corto, es como que escuchamos varias entrevistas tuyas, básicamente te estoqueamos. Y este, nos dimos cuenta que tú, no sé cuántos años de tu vida tenías otro nombre, o no sé si lo sigues usando. Y ahorita te conocen como Nirdosh Cobra. ¿Nos puedes platicar un poquito si esto también es algo que tiene que ver con ese camino de depuración, de a lo mejor un desapego, o por qué sucedió? Sí, con mucho gusto. Mira, yo tomé este nombre, Nirdos Cora, en el 2002. Significa inocencia y misterio. Y es un nombre que me dieron, no lo escogí yo, me lo dieron, de la línea de Osho, el maestro Osho de la India. Eh, en esencia, cuando alguien, es mi experiencia, cada quien tiene su experiencia personal cuando toma un nombre diferente, ¿no? Y muchos de los linajes o de las corrientes espirituales, creo que en todo el mundo, no solamente de Oriente, no solamente en el budismo y en el Zen y en el Tao, y también en las tribus nativas de Centro y Norteamérica y de Sudamérica también, había momentos en la vida donde se cambiaba el nombre y son como momentos de iniciación. Y el nombre es algo simbólico.
Es como, ok, esta parte de todo lo que yo era hasta este momento, de cómo me comportaba, de cómo veía la vida, de cómo lo que creía, etcétera, etcétera, ya terminó su ciclo. Y ahora empieza un nuevo ciclo. Y ese cambio de nombre es como nada más un recordatorio de que, ahora voy hacia acá, ¿no? O ahora voy a dedicarme a esto, me voy a enfocar en esto. Es muy simple en realidad. Suena, a veces hay gente que lo hace muy espiritual acá, ¿no? Que también tiene un aspecto espiritual, pero bueno. Eh, y para mí fue ese momento donde me di cuenta que ya sabía que mi camino iba en el camino de la meditación, que mi crecimiento desde ese punto, que fue hace 20 años, estaba basado en la meditación. Y ese cambio de nombre fue como, ok, este es un recordatorio de que todo lo que me enseñaron y me condicionaron y me educaron me ha servido mucho. No es rechazarlo, Ujú. recibo todo lo que me ha ayudado y me sigue ayudando hasta hoy en día, pero de ahora en adelante voy por este camino. Y este nombre es un recordatorio. Entonces, pues lo uso desde entonces. Y sí, la meditación es una parte esencial en mi vida. La meditación en el sentido de las prácticas de meditación que se vuelven después ya una realidad, ¿no? Que ya no es tanto de tener que hacer una práctica, sino Ujú. que es vivir más en el presente, este, menos en el futuro, en el pasado, etcétera, etcétera. Un estilo de vida. Sí, Y creo que pensando un poco en esta, primero hablando de la depuración y la purga, como de amistades, personas, situaciones, lugares, ¿no? Toda esta situación que se empieza como a tener que ir depurando poco a poco. Después tocando este tema que Brana menciona como de, bueno, incluso hasta, pues, adopto un nombre que me va a recordar todos los días que hay un pasado y un futuro y un presente, ¿no? O sea, que hay un parteaguas en mi vida donde esto es lo que aprendí, esto es lo que me condicionaron, esto es lo que fui en algún momento y esto es lo que yo soy, ¿no? Y viene de adentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro. Y pensando en todas estas como pequeños momentos de tu vida, ¿cómo es que se empiezan a integrar, digamos, en quien Nirdosh es hoy, ¿no? O sea, ¿cómo empiezan a integrarse estas enfermedades de las que platicamos, que realmente eran síntomas de una situación traumática, que realmente eran síntomas de sentirnos solos? Todo este camino empieza a avanzar y cómo es que empieza esto a manifestarse ya como un poco más integrado en quién eres hoy. bueno, yo solamente te puedo hablar de mi experiencia, porque el camino de Ujú. cada quien es completamente individual, para otros se va integrando de otra manera. Pero para mí, curiosamente, se fue haciendo como una mezcla. Yo ya tenía algo de programación, si le queremos llamar así, en relación al campo de la salud. Mi mamá es médico, mi tío es médico, mi abuelo tenía un gran respeto por los médicos. Entonces yo ya traía por ahí unas semillitas de la medicina, ¿no? Pero en ese periodo donde yo estuve con tanto sufrimiento, en todos esos síntomas físicos, psicológicos, emocionales, y estaba en esa soledad, en esa búsqueda, fui a probar psicoterapia y probé muchas cosas y nada me ayudaba. Entonces se despertó como más fuerte todavía la necesidad de encontrar algo que primero que nada me ayude a mí a sanar, a sentirme mejor. Y como no lo encontraba y no lo encontraba, y llegó el momento en que en México, por lo menos, terminando la escuela, tienes que entrar a una carrera o hacer algo de ese tipo. Pues y como que yo dije, pues voy a meterme a algo del campo de la salud, a psicología o a medicina, que eran las únicas dos opciones en ese entonces. Psicología no me latió para nada, entonces me metí a medicina, sabiendo yo que la medicina tampoco me lo iba a resolver de fondo. Entonces fue toda una aventura la escuela de medicina, fue difícil para mí completarla, porque también me di cuenta que no, ahí no está completamente la solución. Pero en ese inter de la escuela de medicina es donde empecé a tener todas estas experiencias y cambios de hábitos y empezar a meditar y hacer yoga y volver vegetariano y hacer otras prácticas de meditación, etc. Entonces, poquito a poquito se fue todo como que armando por sí mismo, por sí solo, en que, ok, sí voy en este campo de la salud, pero falta mucho más. Entonces, terminando la carrera de medicina, yo ya no hice especialidad médica. Sabía que aunque me vuelva neumólogo, gastroenterólogo, neurocirujano, lo que sea, voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir dando diagnósticos y tratamientos médicos o cirugía y ya.
solucionar solamente la superficie. Entonces me fui a buscar y exploré y sigo explorando. Llevo, desde que terminé la escuela de medicina, como unos 17, 18 años, aún explorando todo tipo de metodologías terapéuticas de sanación, de meditación, de desintoxicación, dietas, retiros, todo lo que te puedas imaginar para descubrir toda esta dimensión infinita de lo que es el ser humano y de todas las diferentes maneras en cómo podemos sanar. Y todo lo que yo he explorado lo aplico hoy en día con la gente con la que trabajo. Todo lo que yo he experimentado y que he sanado y todas estas metodologías, muchas de ellas las utilizo en mi práctica cotidiana. Entonces, por eso he construido lo que hoy en día es lo que hago, ¿no? Y no lo he construido así como desde hace 20 años. Voy a construir esto, ¿no? Voy a hacer esto. No, se fue dando por mi propia necesidad de autodescubrimiento y de autosanación. Y se ha vuelto algo hermoso que hoy en día se llama Body Medicine, que es medicina consciente, y es un instituto que he creado y doy formaciones y tengo un equipo hermoso y la gente que hace estas formaciones se transforma su vida y es algo que disfruto yo hacer profundamente, profundamente. Estoy a punto de empezar la siguiente generación y es hermoso porque comparto simplemente lo que ha sido mi proceso de sanación y transformación con otros y se vuelve o tiene un efecto en ellos también de sanación y de transformación impresionante. Y yo me vuelvo un testigo de esto y es algo de lo más hermoso que alguien puede vivir, por lo menos en mi experiencia. Entonces, así se ha ido transformando y creando por sí mismo. Me encanta, me gustaría que nos platiques un poquito cómo son estos talleres de formación de Body Medicine, porque creo que algo que a mí me encanta y sé que a Natalia también es cuando conocemos a alguien que le enseña a los demás a sanarse a ellos mismos, ¿no? A no depender, pues todos tenemos guías y maestros y todos somos maestros en este mundo, pero a poder, el darle ese empoderamiento a alguien de aquí está el conocimiento y por favor estúdiate, sánate y vamos juntos en esto, es algo increíble. Mm. Pues mira, lo que hago con los talleres y formaciones de Body Medicine es algo, es una integración realmente de todo lo que he hecho en estos 20 y tantos años, ¿no? Pero tiene como ciertos principios, o como que tiene una estructura básica. Siempre empiezo con las 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas yo las descubrí hace como unos 9 años, más o menos. Y fue un punto clave también en mi proceso. ¿Por qué? Porque yo ya tenía mucha, digamos, experiencia en el campo alternativo natural de sanación y trabajaba con muchas metodologías en mi práctica médica. Pero siempre había una división entre eso y la medicina convencional. Hasta que encontré las 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas vinieron a crear ese puente y amalgamar todo. Entonces, por eso siempre empiezo compartiendo las 5 leyes biológicas, que es un cambio radical para cualquier ser humano en su comprensión de lo que es el cuerpo humano y de lo que es la salud y de lo que es la enfermedad. Se transforma completamente, se desaparece el miedo a la enfermedad, entendemos todo lo que es la inflamación, el cáncer, los microorganismos y muchos otros conceptos. Y viene una relajación profunda y una comprensión de cómo funcionamos a nivel físico, mental y emocional, que ningún otro abordaje nos lo da. Entonces siempre empiezo con eso. Comparto muchas experiencias, hago muchas dinámicas de expresión emocional, de movimiento físico, les comparto metodologías de meditación desde el momento uno de las formaciones y de los cursos. Lo hago muy interactivo para que no solamente vayan integrando todo mentalmente, sino lo vayan integrando a nivel físico, energético y emocionalmente. Pongo muchos ejemplos, voy viendo los ejemplos de cada uno, porque mientras vamos en los cursos, siempre me levantan la mano y me dicen, ay, es que eso me pasó a mí. Entonces les pregunto, comparten su experiencia y todo se me empieza a entretejer de una forma bellísima, porque es tan lógico y tan simple que aplica para todos. Cada quien va a su ritmo. La formación que hago hoy en día es de 5 módulos, me la he hecho en 14 semanas, son 5 fines de semana repartidos en cada uno de cada 3 semanas. Tengo invitados especiales, invito a colegas, amigos de otras metodologías terapéuticas de meditación a que den clases especiales para los alumnos.
hago sesiones cada semana de preguntas y respuestas, hago meditaciones, les doy tips de estilo de vida, de alimentación y muchas cosas. Entonces, así como súper, súper integral, súper empoderante. Y cualquier persona lo puede hacer. Eso es lo que uno de mis objetivos es que cualquier persona pueda tomar estos cursos y pueda aprenderlo de una forma fácil. Mm. ¿Por qué? Porque está basado en ciencia médica y les enseño de anatomía y de fisiología y de embriología y de varias cosas, pero lo pongo de una forma que no importa la educación de la persona, todo el mundo lo puede entender e integrar en su vida. Y eso es de la forma en la que lo hago. Me encanta. Claro. Qué importante lo que compartes. Ahora, antes de empezar a cerrar, tengo una última duda que tiene que ver con esta parte de cómo eh, está formada tu práctica, cómo está formado los cursos, etcétera, todo. Hace rato, mucho rato, estábamos platicando sobre el elemento de la soledad en la relación médico-paciente, ¿no? Y en cómo si yo me siento, si me siento a lo mejor atosigado, etcétera, me voy a sentir más solo, eso me va a provocar más enfermedad, etcétera. Y hablaste un poco como de cuando se logra esa, me imagino que te referías a la conexión humana entre paciente y médico que muchas veces hace falta en este mundo en el que vivimos, y provocar esta sensación de pertenencia o de no soledad, el efecto placebo-nocebo. ¿Cómo es que estos conceptos informan tu práctica hoy? ¿O qué relación hay entre uno y el otro? Ok, me encanta tu pregunta. Esto en mi práctica, y ya no lo hago a propósito, no lo hago conscientemente, ya es algo natural. Y esto es lo que me reflejan también muchos de mis pacientes y mis alumnos. La empatía y la conexión es algo de lo que está hasta al frente de todo lo que hago, en mis consultas y en mis clases. Porque, como te lo compartí hace rato, ¿no? La importancia de sentirse conectado, acompañado, es de los pilares más esenciales en el camino de la sanación. Entonces, cuando yo tengo una consulta con todos mis pacientes los abrazo. A todo el mundo, a todos mis amigos, a toda la gente, siempre los abrazo. A mí me encanta dar abrazos, entonces a todos los abrazo. Siempre tengo conversaciones más casuales antes de empezar con, ok, ¿por qué vienes a consulta? ¿Cuál es tu diagnóstico? O sea, no. Me gusta entablar una conexión más personal, más real, más emocional con cualquier persona para realmente poder, me ayuda mucho a mí también para yo poder apoyarlos mejor, porque de esa forma los puedo sentir mejor y puedo intuitivamente saber por dónde irme en el proceso de sanación y terapéutico. Y recíprocamente, ellos se sienten mucho más acompañados, más conectados y el efecto placebo funciona muchísimo más. Sabemos y saben todos los médicos del planeta que el 60% de la sanación de todos los pacientes médicos, de un tratamiento médico convencional con aspirina, el 60% de la sanación sucede por el efecto placebo, no por las pastillas ni los medicamentos. Entonces, ya de por sí eso es una realidad. Y si lo hacemos conscientemente y que luego ya se vuelve algo natural, es increíble lo que sucede en la gente. Entonces, sí, es algo que sucede ya naturalmente en lo que yo hago. Y eso también me hace sentirme mucho mejor a mí porque siento que estoy haciendo algo mucho más humano, que me da más plenitud y más satisfacción a mí, no solamente al paciente, sino a mí también. Entonces, así es como trabajo. Gracias por compartir. Mm. Queremos empezar a cerrar, no queremos, tenemos que, porque respetamos mucho tu tiempo y queremos que dejarte aprovechar tu día. Pero queremos preguntarte si aparte de todo lo que ya nos has dicho hoy, hay algún mensaje que tú traigas hoy como muy presente que te gustaría compartir con todos nuestros escuchas. Mm. Mira, el día de hoy hemos pasado por mucho como humanidad en los últimos 2, 3 años. Hemos pasado cambios radicales en todas las áreas de la vida, ¿no? Y creo que mucha gente trae todavía una resaca de esto que vivimos. Y hay una gran carga todavía de miedo y de contracción y de separación. Entonces, en este punto, ya que aparte estamos empezando un año nuevo y todo, siento que si pudiéramos todos enfocarnos un poquito más en la conexión, realmente conectar entre nosotros mismos, lo que signifique para cada quien, ¿no? Conectar
físicamente, conectar emotivamente, conectar con la naturaleza, conectar más con gente y, y enfocarnos un poquito en la gratitud, porque eso es con lo que empecé el día de hoy, ¿no? Que hoy me siento con una gratitud profunda. Eh, Conectar con lo que ya tenemos, eso cambia el chip totalmente. Ujú. Eh, y, y también a raíz de todo lo que platicamos hoy, siento que ese mensajito sería, confía en tu camino. O sea, confía en que tú tienes tu propio camino y tú lo estás descubriendo y estás así entre toda la maleza o en el bosque, vas encontrándole. Hay momentos que sí nos sentimos solos, pero si logras escuchar esa vocecita, que a veces es voz, a veces es una sensación en el pecho, a veces es algo que no podemos describir con la mente, y lo sigues, vas a llegar a un lugar hermoso, sea lo que sea. Y la mayoría de las veces no sabemos qué es, pero vas a llegar a un lugar hermoso. Entonces, confiar en su camino personal. Eso sería, yo creo. Me Muchísimas encanta. gracias. Mm. Y pues, Y ahora más. sí, Nati, Sin más, nadie se escapa de este lugar sin que le hagamos la pregunta del millón. Así que, mi queridísimo Nirdosh, ¿qué es salud mental para ti? Salud mental para mí no es salud mental. Para mí es salud integral. O sea, porque no existe salud mental sin salud física, salud emocional o espiritual. Salud mental es una parte de, y para mí salud, si nos vamos un poquito más atrás, salud es equilibrio. Es un estado de armonía y coherencia entre mi estado mental, emocional, físico, energético y espiritual. Y no nada más eso, sino con mi entorno, mi estilo de vida, mis relaciones interpersonales. Entonces, salud mental para mí es algún término muy reducido, es mucho más allá. Si quiero tener salud mental, tengo que tener esta armonía, equilibrio y coherencia en todas estas áreas. pues Muchísimas gracias. muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apertura, por ponerte tan vulnerable con nosotros y darnos la oportunidad de preguntarte lo que sea que quisimos preguntarte. Gracias a ti, escucha, por llegar hasta este momento de la plática. Esperamos que la hayas disfrutado tanto como Natalita y yo la disfrutamos. Cualquier duda, pregunta, si te sientes solo, por favor, escríbenos. Siempre estamos abiertas para escucharlos a todos y les vamos a dejar todas las redes en donde pueden encontrar a Nirdosh. Si les da curiosidad, si les llama este curso padrísimo que da, por favor, mándenle un DM y él les va a mandar toda la información. Gracias, gracias, gracias. No, lo disfruté muchísimo. Gracias a ustedes dos por su hermosa presencia, por sus preguntas, por lo que están haciendo. Gracias por la invitación y sí, lo disfruté muchísimo. Gracias.